y su versículo, gloria al Señor, su versículo 4 y 5. Muy bien, veamos qué dice. Salmo capítulo 37, versículos 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muy bien, puede tomar su asiento. Y en esta tarde, si hemos visto en el segundo versículo, dice: encomienda a Jehová tu camino. Si podíamos ver, aquí había un campo minado, ¿verdad? Entonces había alguien que estaba direccionando a esta persona a pasar este campo sin que tropezase en esas minas. Si terrenalmente alguien se para en una mina real, ¿qué sucede? ¿Verdad? Explota y ahí muere la persona, si es posible, porque esas cosas son bien peligrosas. En este caminar que nosotros tenemos en el mundo pasa lo mismo. Aquí el mundo está lleno de minas. ¿Cuál es la mina? El pecado. ¿Y quién es esa voz que nos está guiando? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Y es hermoso, hermanos, meditar en estas palabras. Fíjense que a veces leemos quizás un salmo completo y es bonito, ¿verdad? Meditar en ello. Pero a veces quizás cuando nos enfocamos en uno o dos versículos, como quizás lo estamos haciendo en este momento, es bonito porque como que nos profundizamos un poquito más y vemos lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y fíjense que quizás en ese texto muchos hermanos han hablado acerca de diferentes temas y justamente podemos centrarnos en ese, que nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor para que en nuestro caminar no tropecemos en el pecado. Y si quizás Jorgito hubiese tocado una mina de esas, pues humanamente quizás fallamos, humanamente tropezamos. Pero ¿de qué se trata la vida del cristiano o de la persona que está dentro de la iglesia? Se trata día con día de levantarnos y seguir adelante y tratar la manera de no volver a tropezar en la misma mina, en el mismo pecado. Entonces es muy hermoso cómo el Señor, por medio de su palabra, nos guía en este caminar. Toda su palabra dice que es inspirada por Dios y vaya, la voz de Mili representa, aquí en esta actividad representaba la voz de Dios, que la voz de Dios nosotros quizás hoy en día no la podemos escuchar audiblemente, directamente por parte del Señor, pero sí por medio de los hombres y mujeres que Dios ha puesto en nuestro lugar, ha puesto en nuestro pastor Danilo, y cómo el Señor usa su vida para compartir su palabra, para hablarnos a nosotros como pueblo, y nosotros debemos de escuchar esos consejos, amén, de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no tropezamos. Y ese es, digamos, la preocupación muchas veces de nuestros pastores, que ellos están doblando sus rodillas, quizás de madrugada, en cualquier momento, pidiéndole la dirección al Señor para que Dios les revele la palabra, que nos traiga a nosotros. Y cómo nosotros vamos a ser oídos sordos si sabemos que todo lo que ellos hablan va conforme a esta palabra que ha dejado nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasara si Tito no hubiera hecho lo contrario a lo que Mili le decía? Se hubiese parado en esas minas, ¿verdad? Lo mismo pasa si nosotros hacemos lo contrario a lo que su palabra dice, a lo que nuestro pastor nos exhorta, nos enseña. Vamos a ir cayendo, vamos a ir fracasando. Pero ahora, hermanos, en esta tarde, si estamos aquí, es porque queremos escuchar la voz del Señor y hacer su voluntad. A veces somos necios, como dice su palabra, ¿verdad? Que no queremos escuchar, no queremos hacer lo que el Señor habla en nuestras vidas.
Pero fíjense que también estaba enfocando estos versículos con un pensamiento, y es viviendo una vida plena en el Señor, viviendo una vida plena en Dios. Este salmos que se le atribuye a David, sabemos que muchos salmos digamos en el título, ahí vemos que dice Salmo de David. Entonces nos enseña una serie de enseñanzas prácticas y espirituales para enfrentar las dificultades de la vida con la confianza en el Señor. Y es hermoso cómo el Señor nos da tantos consejos para el día a día. O sea, ¿para qué no habrá consejos aquí en su palabra? Si a veces no lo sabemos porque no los leemos, no escudriñamos su palabra, pero realmente en este libro están consejos para todo el tipo de situaciones en las que quizás nos enfrentemos. Y justamente en estos dos versículos, el Señor también una vez más, por medio de David, que el Señor usó a David para relatarnos eso, nos muestra estos preciosos versículos. Y sabe que una vida plena es una decisión diaria, que dice que es un compromiso que nosotros mismos tomamos. De nosotros, hermanos, depende si queremos vivir una vida aburrida, si queremos vivir una vida sin propósito, si queremos vivir una vida vacía, porque esa es una decisión diaria. Yo no puedo vivir una vida plena para usted, ni usted puede vivir una vida plena para mí. Esa es una decisión muy personal, y la mayoría de las personas en este mundo busca llenar su vida en placeres, quizás en obtener obsequios, en obtener diferentes logros, y eso no es lo que el Señor quiere, que nosotros nos preocupemos por lo terrenal, sino que vivir una vida plena, el Señor quiere que nosotros la vivamos en Él. Y esto no significa que nosotros vamos a tener tantas riquezas que no nos va a faltar nada, no, sino que el Señor quiere que vivamos una vida plena, pero hablando espiritualmente. Y el Señor quiere darnos una vida abundante, y también en todas las áreas. Y fíjense que en San Juan capítulo 10 y el verso 10 hay un texto bastante conocido que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí vemos cómo el Señor, hermanos, por medio de su palabra nos muestra que el Señor no vino para que nosotros tuviéramos una vida de perdición, sino que para que nosotros tengamos una vida en abundancia. El Señor no vino a matar, a hurtar y a destruir. Mire qué hermoso es nuestro Dios. Él vino pensando en cada uno de ustedes y en mí, y eso es maravilloso. Si nosotros meditamos en eso, imagínense qué bonito es que el Señor pensó en nosotros, aún ni existíamos, ni por cerca, ni siquiera nuestros abuelos, nadie existía, pero Él ya pensaba en nosotros. Amén. Y esto no significa que estamos libres de problemas o sufrimientos. Tampoco se refiere a las riquezas, como les mencionaba. La vida plena en Dios es el gozo, el pan, la paz y la vida eterna. Eso es tener una vida plena, porque la persona que no tiene paz ni siquiera con su vecino ni con su familia, ¿usted cree que vive una vida plena? No vive una vida plena. Lamentablemente hay muchas personas que solo pasan quizás en problemadas, quizás solo pasan renegando, no sé, pasan una vida muy tremenda. Pero no, el Señor a cada uno de nosotros quiere darnos esa paz, quiere darnos ese gozo. Como dijo Jesucristo también: mi paz os dejo,
mi paz os doy, no como el mundo la da. Y eso es lindo. Si cada uno, yo creo que en alguna ocasión cada uno de nosotros hemos experimentado esa paz y ese gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Ahora bien, en el versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y deleitarme significa encontrar gozo, lo que les decía, satisfacción y plenitud en el Señor. Amén. En Él hay plenitud de gozo. Amén. Y acá lo estaba relacionando a una persona o a unos amigos que yo, con alguna amiga, yo no estoy por ella por lo que tiene, sino por el amor o el aprecio que quizás le tengo. Igual los cónyuges no están por lo que él le da a su esposo o esposa, sino por lo que él es. Lo mismo nosotros, no vamos a estar aquí en la casa del Señor simplemente por lo que nos da. Gracias al Señor, Él nos provee tanto, pero nosotros hay que estar aquí con todo nuestro corazón, por amor al Señor, porque nosotros le adoramos y le servimos con todo el corazón. Entonces, tengo unas preguntas acá que dice, ¿qué puedo hacer para vivir una vida plena en Dios? Y como punto número 1, acá dice, experimentar el amor de Dios. Y eso es algo muy especial. Nosotros que estamos aquí somos llamados hijos de Dios. Entonces, si estamos aquí, somos hijos de nuestro Dios y Él nos ama. Pero muchas veces, lamentablemente, no experimentamos, ni siquiera sentimos el amor de Dios. Pero no es porque Dios no nos ame, sino porque nosotros muchas veces nos alejamos de Él. Y mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 1. Vamos a ver a alguien que me lea este versículo. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 1. Amén. El primero que... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren qué bonito este versículo. El punto número 1 decíamos que era experimentar el amor de Dios. Y mire este versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor del Padre está presente para usted y para mí, hermanos. Depende de cada uno de nosotros buscar ese amor. ¿Qué pasa cuando un jovencito se enamora de una muchacha? Y a veces la señorita o viceversa, quizás puede ser lo contrario. ¿Qué pasa cuando están enamorados? Tienen que conquistarla, tienen que enamorarla, ¿verdad? Entonces, nosotros, ahí tenemos el amor de Cristo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner de nuestra parte y acercarnos más al Señor para nosotros poder sentir ese amor palpable en nuestras vidas. Y qué hermoso, como dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero nosotros sí le conocemos, hermanos, y nosotros somos sus hijos. Una vez que experimentamos su amor, deseamos sentirlo siempre, pero para ello debemos guardar también su palabra. En Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 5, quiero que alguien me ayude a leer Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 5. Vamos a pedirle a alguien y también otra persona que me ayude con San Juan, capítulo 14 y el verso 23. Primera de Juan, capítulo 2, 5, hermano. De Juan, a su palabra, es verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos seguros. Bien, mire qué bonito. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente
está el amor de Dios, amén, el que guarda su palabra. Así que nosotros esforcémonos para guardar la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? Lo que el Señor nos ha dejado aquí plasmado en este libro. Si nosotros guardamos, pero no guardar y ahí tenerlo escondidito, ¿verdad? No, sino que ponerla en práctica. Dice que verdaderamente, ¿qué dice? El amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bonito. Y San Juan capítulo 14 y el verso 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está una vez más, dice, y respondió Jesús y le dijo, Jesús mismo dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará. Ahí tenemos claro, hermanos, que si nosotros queremos tener una vida plena en el Señor, tenemos que guardar su palabra para poder experimentar esa plenitud de Dios en nosotros. Y tenemos también otro punto: seguir el manual de su palabra, que viene relacionado a lo que venimos diciendo anteriormente. Obedecer su palabra para vivir la manifestación de su amor. Su amor se perfecciona en quienes ofrecen su palabra, porque obedece su palabra, porque fue con amor que Él la inspiró. Esta palabra, hay un versículo que dice que toda palabra es inspirada por Dios, y Dios con mucho amor nos dejó esta palabra, que es el manual que nosotros tenemos para vivir y caminar en el campo, ¿verdad? Lleno de mina, lleno de pecado. Este es el que nos va a guiar y nos va a decir cuáles son las cosas que le agradan al Señor y cuáles son aquellas que no son la voz de Dios, aquellos que nos van a llevar al fracaso, aquellos que nos van a llegar a pisar esas minas y nos van a hacer destruidos totalmente. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 30 y el versículo 5. Proverbios 35. Gloria al Señor. ¿Qué dice Proverbios 35? Toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. Muy bien, mire, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios, hermanos, es limpia y es pura y es escudo para los que en Él esperan. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos esperando en el Señor sus promesas, y cada día se están cumpliendo. Se han cumplido muchas promesas y se siguen cumpliendo sus promesas. Y esto, hermano, quiere decir que nosotros podemos confiar plenamente en esa palabra, porque es una palabra pura, es una palabra limpia, como dice este versículo. Y también el otro versículo que es muy reconocido, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es esta palabra, hermano, la que nos guía en el caminar, y nosotros, si la guardamos, la ponemos en práctica, nos va a hacer sentir una vida plena en medio de la dificultad, en medio quizás de la escasez, porque no siempre vamos a tener abundancia de bienes, abundancia financieras, no siempre vamos a tener todo en nuestras manos, pero si tenemos esta palabra en nuestro corazón, la guardamos y la ponemos en práctica, vamos a sentir esa plenitud maravillosa en nuestros corazones. Y por el último punto es imitar el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, amén, nuestro Dios amado. Entonces, imitando a nuestro Señor Jesús, hermanos, nosotros vamos a estar plenos siempre. En Efesios capítulo 5 y el versículo 1, veamos lo que dice Efesios
capítulo 5 y el versículo 1. ¿Alguien se lo? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está. Aquí en su palabra dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Verdad que los que tienen hijos, ustedes ven cómo quizás los niños desde tan pequeños, más ahora que vienen tan bueno, como cuentan, ¿verdad? Muy diferente a los niños de antes, que antes los niñitos eran bien tranquilitos, hoy no. Hoy preguntan de todo y que las mamás se quedan sorprendidas. Yo como tía de muchos niños, de muchos sobrinos, me quedo sorprendida. Y a veces unas pláticas, aquí tengo a una sobrinita, Kelsita, se echa unas pláticas como que fuera una mujer bien experimentada en la vida. Entonces, los hijos muchas veces van haciendo lo que sus mamás hacen, ¿verdad? Que esos niñitos a veces los imitan a ustedes como padres de lo que ustedes hacen. Entonces lo mismo nosotros, si somos hijos de Dios, hay que imitarle a Él. Y de esa manera nosotros vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es perfecto, amén, nuestro Dios maravilloso. Y tenemos este otro versículo también que está en 1 Corintios, versículo 11 y el capítulo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién dijo esto? Pablo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si vemos la historia de Pablo, ya la hemos escuchado, ¿verdad? Fue un hombre que antes tenía una vida muy desagradable al Señor, pero después de eso fue un hombre increíble. ¿Qué no hizo este hombre por la obra de Dios? Y es un gran ejemplo que nos dejó. ¿Y qué hacía él? Imitar a Jesucristo. Y él ahora nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y qué bonito es imitar a nuestro Señor. Amén. Y en el versículo que leíamos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué bonito y maravilloso es, hermanos, analizar estas palabras que nos dice nuestro amado Señor Jesucristo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Muchas veces se nos hace difícil dejar las cosas en las manos de Dios. A veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y es ahí donde quizás fracasamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de pedirle dirección al Señor, nos olvidamos de que nosotros tenemos que confiar en el Señor y que sea Él el quien guíe nuestra vida, nuestro camino, para que nosotros podamos estar seguros y confiados que nuestro Señor es el que va dirigiendo nuestra vida. Amén. Y dice: y confía en Él y Él hará. El Señor se va a encargar. Muchas veces quizás no vemos lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, porque quizás no es la voluntad del Señor, y eso quizás nos ha pasado a muchos o quizás a todos, y es que quizás hemos pedido mal al Señor y los deseos de nuestro corazón quizás no son la voluntad del Señor, y por eso es que quizás no vemos una respuesta. Pero si nosotros, hermanos, hacemos las cosas y le pedimos la dirección al Señor y en su voluntad, el Señor hará como dice aquí en su palabra. Así que, como último versículo, tengo acá el Salmos capítulo 16 y el versículo 11. Salmos 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren qué bonito: me mostrarás la senda de vida, así como estaba el campo, ¿verdad? Y ahí iba, otra persona le iba guiando. El Señor así nos va mostrando la senda de vida y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que si nosotros, hermanos, nos deleitamos en el Señor, vamos a tener una vida plena. ¿Por qué? Porque el Señor nos da
plenitud de gozo, y dice, delicias a tu diestra para siempre. Así que es la reflexión, hermanos, que Dios me ponía para compartir con ustedes, en el cual yo me gozo mucho, quizás al concentrarme quizás en 1 o 2 versículos y profundizar un poquito en eso. Es muy hermoso, es muy maravilloso lo que el Señor habla en nuestras vidas por medio de su palabra. Así que recordemos, y quizás no se nos quedaron los versículos, hermanos, pero recordemos que en Jesús hay plenitud de gozo, pero nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor. Y deleitarnos en el Señor a veces significa rehusar a los deseos nuestros, a los deseos que carnalmente tenemos, y dejar todo en las manos del Señor, y en el Señor vamos a tener plenitud de gozo. Así que gracias al Señor por esta palabra, y